Un cordial saludo para ustedes. En el día de hoy nos encontramos con el doctor Enrique Caballero Borda. Él es el gerente del Hospital San Antonio de Sesquilé, del cual hace parte el puesto de salud del municipio de Gachancipá. Él muy amablemente nos ha colaborado en este momento para darnos sus impresiones y algunos puntos de vista con respecto a la falsificación del SOAT, las causas y efectos en el Estado colombiano. Doctor Borda, pláceme saludarlo, muy buenos días. Muy amable Camilo, pues con gusto atiendo la invitación que ustedes me formulan como gerente del Hospital de Sesquilé, y como usted bien lo menciona, del Hospital de Sesquilé hace parte el puesto de salud del municipio de Gachancipá. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Cabe resaltar que él se encuentra ejerciendo en el cargo desde diciembre del año pasado. Tiene conocimiento pues acerca del proceso que estamos llevando a cabo en esta investigación. Bueno, doctor, inicialmente la pregunta fundamental es: ¿se han presentado casos de falsificación del SOAT acá en los casos que atienden ustedes en su entidad? Digamos, Camilo, antes de responder su pregunta concreta, que el SOAT es un instrumento absolutamente efectivo dentro de la atención de las contingencias que se derivan del manejo de un vehículo o de la utilización de una vía por donde transitan vehículos. Es un instrumento que lleva en el mercado hace muchos años y cuyas bondades han sido probadas a través del tiempo. En alguna ocasión el Ministerio de Salud tenía una campaña para incentivar la utilización, la denominaba el SOAT sí sirve. En este momento yo ratifico que definitivamente el SOAT sí sirve y que toda persona que tenga un vehículo está literalmente en la obligación de contar con ese instrumento. Respondiendo su pregunta concreta de si se presentan o no falsificaciones del documento, pues debo decir que nosotros como institución hospitalaria estamos localizados, ustedes lo saben bien, sobre la concesión nacional Briceño-Tunja-Sogamoso, y en este tipo de concesiones viales, de concesiones nacionales, la constante es que la mayoría de personas que transitan utilizan el SOAT y utilizan un SOAT legal. Sin embargo, sí se presentan en ocasiones casos en donde el documento presentado corresponde a un documento fraudulento. No es la constante, pero sí se presenta en determinadas ocasiones. Nosotros como institución hospitalaria con presencia en los municipios de Sesquilé y de Gachancipá atendemos casos de accidente de tránsito con relativa frecuencia. Podríamos decir que todas las semanas se nos presenta por lo menos la atención de un accidente. En ocasiones se nos presenta la atención de múltiples accidentados en un mismo evento, 3, 4 personas, a veces más, en ocasiones pues una o dos personas. Entonces sí atendemos con relativa frecuencia el tema de accidente de tránsito, insisto, por nuestra ubicación sobre la concesión vial Briceño-Tunja-Sogamoso. Insisto, el porcentaje mayoritario de quienes atienden de quienes sufren el accidente de tránsito tienen su SOAT en regla, y un porcentaje en mucho menor proporción pues no lo tiene. Se presentan también circunstancias en lo que se conoce como accidente con vehículo fantasma, en donde simplemente el vehículo que ocasiona el accidente continúa su marcha sin detenerse a atender la situación que generó,
Estos casos normalmente son atendidos a través del denominado Fondo de Solidaridad y Garantía. Eso pues para responder de manera concreta su pregunta de frecuencia de accidentalidad y de frecuencia de presentación de documentos falsificados. Muchas gracias, doctor. En este sentido, ¿usted por qué considera que las personas falsifican este seguro que es tan importante? En eso, con tantos esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Salud y las autoridades de tránsito, uno pensaría que es un fenómeno que ya no debiera suceder, y sobre todo porque históricamente ha mostrado sus bondades. Insisto, quien tiene en orden su seguro obligatorio de accidentes de tránsito, pues tiene unas coberturas muy grandes en materia de atención del suceso que le ocurre. Pero como usted bien lo menciona, casos de falsificación se presentan. Pensaría yo que la gran mayoría de casos de falsificación obedece de pronto a la pereza que muchas veces nos da a todos de no hacer los trámites directos, sino de acudir a los denominados tramitadores en aras de ahorrarnos quizá tiempos. Cuando se acude a esos tramitadores, pues la posibilidad de que el documento que se entregue sea falso existe, porque no se está acudiendo al órgano directo que debe expedir el documento, o a la aseguradora de reconocida trayectoria que se sabe que expide un documento cierto. Entonces el hecho de que se acuda a tramitadores me parece que es el principal fenómeno para la falsificación. Y pues muy seguramente se presentará también el caso de que alguien por querer ahorrarse algún dinero prefiera que le expidan un documento que, sabiendo que es falso, cree que lo puede hacer pasar como legítimo ante las autoridades de control, sin dimensionar las consecuencias en las que se vería envuelto ante la eventual ocurrencia de un accidente de tránsito. En eso debo mencionar que existen muchísimas aseguradoras de reconocida trayectoria que expiden el documento pues como debe ser, de manera legal, y que casi que no hay excusa para decir es que tuve que acudir a un tramitador, porque en cualquier parte usted encuentra una aseguradora de reconocida trayectoria que le expide un SOAT absolutamente válido. Listo, doctor. En los casos que se han presentado aquí en el municipio de Sesquilega, Chancipa específicamente, cuando han habido casos de SOAT falso, ¿qué acciones toman ustedes al respecto? ¿Cómo procede el tema del cobro por los servicios que han prestado? Nosotros en la práctica tenemos la facilidad de consultar a través de las páginas del FOSIGA o a través de otros mecanismos la validez de la póliza que se expide. Entonces, mientras nosotros estamos haciendo la atención médica, la atención del accidente de tránsito, que es lo que se privilegia en estos casos, estamos haciendo de manera paralela una validación de la validez de la póliza. Y eso hace que en términos generales no sean muchos los documentos que se nos presentan que no son válidos. Además les mencionaba de manera informal, como nosotros estamos ubicados sobre la concesión vial Briceño Tunja Sogamoso, y en esa concesión vial existen múltiples puntos de control por parte de la Policía de Carreteras,
en estricto sentido es un corredor vial en donde la mayoría de gente utiliza SOAT válidos. Legal. Sin embargo, como sí se presentan algunos casos, pues en esos casos se trata, en la medida de lo posible, de cobrarle el servicio prestado directamente a la persona. En última, la persona que falsifica un SOAT asume el riesgo de que ante el accidente, que no va a ser cubierto por una compañía aseguradora, tenga que asumir esos costos. Esos costos, pues muchas veces en esos procesos de atención son mayores que lo que cuesta el mismo SOAT. Entonces, en esos casos, cuando se presenta el documento falso, la persona que se accidentó debe asumir esos costos. La familia de esa persona debe asumir esos costos. Pues sin contar que el tema es puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes, porque en la práctica se trata de un fraude en un documento. La persona pues también debe asumir ese tipo de situaciones ante las autoridades correspondientes y les insisto, pues debe asumir los costos que en otras condiciones los asumiría la aseguradora. Doctor, en este sentido usted manifiesta también las causas o los efectos que recaen en las personas que hacen la falsificación de este seguro, pero también se presentan causas en el Estado colombiano. ¿Cuáles considera usted que serían las principales causas de la falsificación del SOAT en nuestro Estado colombiano? Ese es un tema que pues es transversal, que digamos que nosotros lo que vivimos es la consecuencia, pero pues si uno entra a mirar realmente por qué el fenómeno sucede, pues podría pensar que de pronto hay un tema tarifario. Muy seguramente habría que revisarlo. Las aseguradoras insisten en que la tarifa que se cobra es la adecuada, precisamente porque ese tipo de accidentes generan unas atenciones que son costosas. Los usuarios insisten en que las tarifas son muy altas. Los usuarios de las motos en particular protestan por el tema de tarifas. Las aseguradoras insisten en que movilizarse en una motocicleta es mucho más riesgoso que movilizarse en un vehículo, y que eso hace que el seguro obligatorio en el caso de las motos sea más costoso que en el caso de los vehículos. Y por supuesto existe también un tema de controles, en donde pues las autoridades de policía, pues aunque se sabe que hacen muchos esfuerzos para identificar este tipo de situaciones, de pronto no utilizan en ocasiones todos los medios que tienen a su disposición. Eso haría que el fenómeno se siguiera presentando, insisto, a pesar de la facilidad con que se puede adquirir un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, porque insisto, es muy fácil adquirirlo. Ok, doctor, en ese sentido ya tendríamos básicamente la información necesaria. Le agradecemos mucho nuestro equipo de trabajo constituido por Joaquín Cubides, Diana Papagayo, quienes somos estudiantes de Administración Pública de la Corporación Unificada Nacional CUN, por este espacio que usted nos ha brindado para tener acceso a esta información que es tan importante, teniendo en cuenta que estamos estudiando la falsificación del SOAT, sus efectos en el Estado colombiano, como un fenómeno de corrupción. Doctor, le agradezco mucho por su tiempo valioso y hasta una próxima oportunidad. Ok, Camilo, a usted José Joaquín, a usted Diana, con mucho gusto. Y lo que le menciono
a los usuarios de la institución. Encuentren en la gerencia del hospital de Sesquilé, en el puesto de salud, en su gerente, a un amigo de la comunidad de Sesquilé, a un amigo de la comunidad de Gachancipá. Muchos éxitos en su proyecto. Muchas gracias.